la disposición que ha tenido el señor presidente de la República, Luis Abinader, de hacer disponible para el sector agropecuario, para la recuperación del sector agropecuario, un programa, un fondo de 5.000 millones de pesos a tasa cero. O sea, eso es un aporte probablemente pocas veces visto en los esfuerzos hacia el sector agropecuario, que tendrá y que ha de tener un gran impacto. Fernando, en medio de la pandemia y el cambio de gobierno, todo gobierno viene con una idea renovadora de cambiar lo que hay. El sector agrícola de República Dominicana parece mostrar cierta fortaleza en el sentido de que muchas áreas han estado produciendo más o menos bien, se han estado introduciendo variedades, se han estado exportando algunas cosas, pero evidentemente dicen que nunca nada es tan bueno que no se pueda cambiar y que no se puedan transformar. ¿Cuál es la idea que el gobierno tiene de transformar el sector agropecuario del país? Es decir, ¿cómo lo ve dentro de la economía? Sí, mira, una de las realidades de la agricultura y de la economía relacionada con todo el sistema alimentario del mundo, que es una de las economías más importantes y de mayor responsabilidad en términos económicos, en términos sociales, en términos del desarrollo, es justamente que París le llama el oro verde. Claro, claro. Y mientras más avances se logran, uno de los sectores y una de las actividades económicas que más requiere tecnología y que más requiere conocimiento y aplicación de la ciencia es la agricultura. Contrario a lo que puede pensar mucha gente. Una de las áreas económicas que más requiere aplicación de conocimiento de la biología, de la informática, de la química, porque todos esos productos químicos que se aplican, y en sentido de la mecánica, todos los procesos de mecanización de la agricultura. Medio ambiente, o sea que de la ecología, todas esas cosas requieren. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué Estados Unidos, el mayor productor agrícola del mundo, con la más alta productividad del mundo, también es uno de los países que más invierte en investigación agrícola? Bueno, porque si uno se queda donde está, ¿verdad? Entonces se retrasa. La única manera que tú puedes ser un precursor, que tú puedes estar en la delantera, es si tú te mantienes invirtiendo en conocimiento, en desarrollar conocimiento para aplicárselo. Entonces, esa es una de las cosas que el país tiene que ponerle atención. Los grandes desafíos de cara al futuro de la agricultura, hay un instituto norteamericano, el Instituto para los Recursos del Futuro, que ha estimado que en los próximos 25 o 30 años el mundo tiene que duplicar la cantidad de alimentos que produce, o sea, la demanda de alimentos, y sobre todo con tres características, o vamos a decirlo de esta manera. En la medida que las sociedades se hacen más ricas, como está sucediendo con los países asiáticos, China, la India, Indonesia, todos esos países con grandes poblaciones, en la medida que esos países se hacen más ricos, demandan productos alimenticios, pero con tres características diferentes a las de ahora. Primero, más derivados cárnicos, más derivados lácteos y más frutales. Entonces, y característica de la sociedad, de la civilización actual. Y más orgánico. A eso me iba a referir. Una de las características de la civilización actual también es que está requiriendo productos hay una mayor conciencia de la inocuidad de los alimentos, de la calidad de los alimentos, ¿verdad? Entonces eso obliga también que haya una necesidad de desarrollar tecnologías que sean amigables con el ambiente. En el caso de la República Dominicana, ya con los 5.000 millones dispuestos por el presidente Luis Abinader, han acudido de manera masiva los productores a buscar ese acerotaje, esos préstamos. ¿Y cuáles renglones, o sea, cuáles sectores han acudido más, con más necesidad a buscar esos préstamos? Claro, hay un gran entusiasmo en el sector agropecuario con ese programa. El presidente lo concibió en el marco de las dificultades que ha planteado la pandemia. O sea, es un programa de respuesta a una situación de dificultad.
que está viviendo todos los sectores económicos. Entonces, una manera de contrarrestar los efectos es justamente, no es un programa permanente, es un programa con un tiempo limitado coyuntural para responder a una necesidad de presente. Cuando se agoten, hasta ahí llegó. Bueno, con esas características, el banco tiene una cartera de préstamos que supera los 30.000 millones de pesos, que lo está prestando de manera continua, pero este programa, que nosotros esperamos desembolsarlo en 6 meses, nosotros esperamos que en los próximos 6 meses esos 5.000 millones de pesos estén totalmente desembolsados. ¿Cuál es la tasa regular a la que presta el banco? El banco presta generalmente a 8%, para productores normalmente. Así que cuando se acaben los 5.000... Sí, los programas continúan. Bueno, entonces, ¿cuáles son los sectores que más están? Bueno, nosotros hemos puesto, porque el objetivo también es impactar sobre todo en el pequeño productor, y hemos puesto que un 60% de estos fondos deben de ir a productores con menos de 200 tareas, que son la gran mayoría de productores del país. Reforma agraria. Sí, reforma agraria. También pequeños productores. Una de las características del campo dominicano es que hay un gran fraccionamiento de la propiedad de la tierra. Más del 85% de las propiedades agrícolas son de menos de 200 tareas. Pequeños propietarios. Y el promedio anda alrededor de las 60 tareas. ¿Sí? Socialmente eso parece bueno. Sí, socialmente eso parece bueno. Si nosotros lográramos mejorar la productividad en esos lugares. Y ese es uno de los esfuerzos que nosotros, de los enfoques que estamos tratando de aplicar con fuerza. Pero esos préstamos de esas personas que han acudido, ¿van para capitalizarse o para pagar deuda o para producir? No, es exacto. Estos préstamos van principalmente a nuevas actividades, no a lo que ya existe, porque la idea es agregarle el que no producción a la oferta que ya tenemos. Exacto. Nuevo. ¿Qué condiciones estamos requiriendo? Primero, que ser productor reconocido, ¿verdad? Ser un productor agrícola reconocido, con predios propios, con predios arrendados o con predios cedidos, siempre que demuestren que hay una formalidad en esa. Bueno, saber dónde va a sembrar. Saber dónde va a sembrar. Esa es la primera condición. La clasificación, que es un tema muy fuerte en los sistemas financieros, la clasificación del cliente no va a ser para estos 5.000 millones de pesos un impedimento para tener acceso a ellos. Nosotros vamos a tratar de que un productor que tenga una situación, una clasificación de crédito mala, pero que ha sido por razones climáticas, ha sido por problemas de mercado, por dificultades propias de la naturaleza o del negocio, no se vea impedido de acceder a los préstamos. Pero ¿qué significa esa clasificación? ¿La clasificación crediticia regular que tiene todo el mundo o hay algún parámetro especial? No, el Banco Agrícola también está sujeto a las normas de la Superintendencia de Bancos. Como todos los bancos, tiene que hacer un informe diario, tiene que clasificar los clientes, tiene que categorizar los clientes. Entonces, hay clientes que están en un estado que tienen mal crédito, que tienen una mala clasificación. Nosotros ¿Quiénes son esos clientes? Porque aquí hubo una discusión, creo que en los años final del 70 y tanto, 80 y tanto, incluso que creo que estaba apoyada por los Estados Unidos, incluso el organismo de Estados Unidos, de cerrar el Banco Agrícola porque se entendía que era dinero que se perdía. Sin embargo, en un estudio que se hizo a propósito de eso, se determinó que el nivel de recuperación de la banca era sorprendentemente atractivo, más del 90%, y que donde había problemas en el Banco Agrícola era en aquellos préstamos otorgados a dirigentes políticos que por razones de influencia le prestaban un dinero y que para hacer finca cuando tú no eras nunca ganadero, cuando cambiaba gobierno, pero no al pequeño productor. Eso es así. Y la experiencia de la banca regular, como el Banco BHD y todo, en esas pequeñas bancas, es que la gente paga casi el 100% de sus préstamos. Así es, está demostrado préstamos de palabra, ¿no? Está demostrado que los microempresarios, esos pequeños préstamos a veces son más seguros que los grandes préstamos. Ahora, la verdad es que la agricultura es una actividad con alto riesgo. O sea, está sujeta sobre todo a los fenómenos climáticos que son impredecibles. O sea,
Y por eso estamos tratando también de fortalecer el sistema de seguro hacia la agricultura. Pero el Banco Agrícola también es un préstamo bastante especializado, que a veces, que sobre todo en el país, la banca privada no ha tenido, no ha recibido, no tiene todo el atractivo para ir a financiar el sector, porque hay una realidad, y es que solo se financia lo que es rentable, por lo menos el que tiene la banca privada. La banca privada, el que pone capitales para financiar, para prestar y generar una renta, solamente quiere tener la seguridad. Fernando, aunque eso como que parece contradecir el ambiente, porque uno ve gente del sector agrícola con una millonada y dice, yo que debí quedarme en el campo produciendo. No, claro. No, ese es otro tema que podríamos hablar mucho, pero yo creo que también se ha usado a veces mucho el hecho de que estamos en un sector sensible, socialmente hablando, porque produce alimento y produce divisa y todo eso. Entonces, se aprovechan de eso muchos productores, ¿verdad? Que uno lo ve, y pasa en el caso de los bananeros, pasa en el caso de los invernaderos, mucha gente que a pesar de que el negocio está yendo bien, pero a pesar de eso siempre están reclamando apoyos especiales. Fernando, pero bueno. Pero fíjate una cosa interesante. Aquí hemos estado casi siempre nada más pensando en producir lo que consumimos. Y una agricultura, mencionaba por ejemplo Estados Unidos, el mayor granero del mundo, estratégicamente lo tiene Estados Unidos no solo como economía. Solo a China le exporta 14.000 millones de dólares en soya. Por ejemplo, nosotros somos exportadores de aguacate al mercado estadounidense. Sí. Somos exportadores de bananos al mercado europeo y parte norteamericano. No sé, poco Estados Unidos, ese es un tema que... Pero también hay una cosa atractiva, los japoneses no producen el cacao, pero dicen que el cacao dominicano es una materia prima excelente para hacer chocolates exquisiteces que luego se lo compramos ellos en exquisiteces. Por tanto, la agricultura dominicana parecería no solo pensar en producir los bienes, sino en transformar esos bienes, en esa agroindustria que es lo que le pone valor a la agricultura. Mira, ese es el siguiente desafío que tiene la agricultura dominicana, o sea, agregarle valor. Nosotros tenemos que pasar de ser un país exportador de materia prima, de bienes primarios, a tratar de ser un país ya que hace procesos, ¿verdad? Eso que tú dices, por ejemplo, nosotros somos un país, la cepa, la genética del cacao dominicano tiene un reconocimiento mundial extraordinario, y hay toda una historia detrás de eso, de 2 o 3 siglos atrás, cuando de donde se trajeron las primeras plantas de cacao, y de verdad que está muy bien posicionado. Nosotros estamos buscando recursos para seguir ampliando, apoyando ese sector, el desarrollo de ese sector que tiene mucho potencial. Hay una gran demanda, hay una gran posibilidad de... ¿Pero tiene el gobierno la visión de hacer eso? Sí, nosotros la tenemos totalmente. Nosotros estamos en contacto en este momento incluso con miembros de la bolsa de Estados Unidos, pensando cómo captar recursos para invertir focalizado al sector cacao. El presidente ha hecho, en el poco tiempo que tiene en este mes, ha hecho 2 grandes comisiones y ya hemos tenido 2 grandes reuniones. Una para impulsar el sector tabacalero. Ustedes han visto que nos hemos estado reuniendo. De Santiago, sí. En Santiago nos reunimos y yo voy esta tarde. Que ese es un exportación importante. Y voy esta tarde a Tamboril a reunirme con un grupo de productores, porque una de las cosas que le agrega mucho valor al precio del tabaco, en el caso de los pequeños productores, es el curado, es el secado del tabaco. Cuando el tabaco se seca en malas condiciones, en ranchos abiertos, la brisa y la forma como se cosecha... Lo seca mucho. Lo seca mucho y se rompe mucho la hoja. El valor de la hoja depende de que esté suave, de que esté entera, para que pueda... Y la otra gran comisión que ha hecho el presidente es para los bananeros. Esa la preside el ministro de Agricultura y estamos analizando todo un paquete de apoyo que va desde la construcción de la presa de Amina, de la construcción de la presa de Amina, todo el tema de la electrificación, porque los bananeros dependen mucho del bombeo del agua del río Yaque, entonces ese Yaque
que va en ese trayecto desde Mao hasta Montecristi. Bueno, a lo largo de toda esa franja del río es que está la gran producción de banano del país. Entonces, todo eso, la mayoría de esa agua se bombea de manera muy costosa, con gasoil. El Bajo Yaque va desde Santiago hasta las aguas. Exacto, ya la producción de banano empieza desde Villa González hasta Manzanillo, está toda esa franja a ambos lados del río. Bueno, nosotros tenemos que mejorar todo eso. Hay un problema, la agricultura dominicana tiene un problema de productividad. Mientras nuestros competidores internacionales están produciendo 3 cajas por semana por tarea de banano, nosotros estamos en promedio de 1.27 cajas por tarea de banano. O sea que necesitamos mejorar significativamente para darle sostenibilidad. Hay una parte que me gustaría tocar y es el hecho de que durante la pandemia muchos productores no han podido cosechar o producir, pero tienen préstamos con el Banco Agrícola. ¿Cómo manejar esa parte? ¿No habrá amnistía o habrá alguna flexibilización para el pago o una reinserción del préstamo? Sí, no, el Banco Agrícola ha sido muy consciente de esa situación que viven los productores. Una de las cosas que yo he estado haciendo todos estos días mucho, ¿verdad?, es justamente firmar prórrogas de préstamos para adecuarlo a la nueva situación y permitirle a los productores que no caigan en una situación de mora que le dificulte su clasificación. Eso lo estamos ayudando a que eso... ¿Y cuántos productores están en esa situación? Yo no sé exactamente cuántos, pero sí todas las agencias están dándole seguimiento, todas las agencias del banco, que son 64 en todo el país. El banco tiene 64, 32 oficinas sucursales y unas 32 agencias distribuidas por todo el país. La única provincia donde el banco no tiene una agencia, y ya el presidente visitó Pedernales, y una de las cosas que inmediatamente se comprometió y que nosotros ya estamos trabajando y ya hemos abierto de alguna manera en la gobernación el servicio de las finanzas del banco, porque estaba cerrado en Pedernales y ya estamos trabajando en eso. Pero sí, lo que tú dices, nosotros estamos conscientes de que los productores agropecuarios han estado pasando por una situación en términos de los mercados, en términos de las exportaciones, se han visto mucho afectadas porque nosotros dependemos mucho, primero, del consumo de los turistas, sobre todo de las frutas y vegetales, depende mucho de los turistas y también de los aviones que llegan al país, que transportan entonces hacia Europa. O sea que... Y la realidad que tienen ahora es que el 1 de octubre abrirán el turismo, o sea, muchos hoteles van a abrir sus puertas, quizás no con la gran cantidad de turistas que uno quisiera, pero se supone que van a estar abiertos y van a necesitar productos. Claro, esa es parte del encadenamiento que se produce entre el turismo y la agricultura, un encadenamiento muy importante para el sector, ¿verdad? Todo eso es lo que es la producción de... Pero parecería que en la pandemia lo que se dejó de consumir en el turismo, el gobierno, el Estado, entró a ser un consumidor amplio por los programas sociales. Por los programas sociales. Aún se mantiene. Sí, eso se mantiene. Y parecería que eso ha ayudado. ¿Pero qué proporción de la producción nacional podemos estimar que se destina a los hoteles? La verdad es que hay productores que se especializan fundamentalmente para suplir los hoteles. A suplir los hoteles. Hay productores, muchos de los productos de los invernaderos se usan en los invernaderos. Las frutas como la lechosa, como la sandía, como el melón, son productos. Yo no te puedo decir con exactitud qué proporción, pero sí estamos hablando de un negocio importante. Yo supongo que supera los 30.000 o 40.000 millones de pesos en el año. Que los presos de Moca, y yo creo que tú estabas en ese recorrido, tienen un proyecto de producción de ¿cómo se llama? Es como una fruta verde para las ensaladas. Tayota.
No, son con asuntos. En el patio ellos tienen ese cultivo y la tienen contratada con un hotel Con de un Punta hotel. Cana que viene a la corta y se la Sí, paga en un sí. sistema que ellos tienen económico ahí. Sí, sí. Sí. Y En toda la la, cárcel. la producción de queso, o sea, Claro. que hay muchas Queso, queserías. huevo, Hay muchas queserías en el este pollo. que dependen de eso. Ingeniero, hay otros fondos que el gobierno ha dispuesto para préstamos blandos y que han generado quejas. Por ejemplo, el caso de las MIPIMES, que a pesar de que también se destinaron fondos especiales para eso, se quejan de que no les llegan. En el caso de estos fondos, que son 5.000 millones de pesos, ¿cuántos productores ustedes estiman que se van a beneficiar de forma directa de estos préstamos? Nosotros esperamos que se beneficien por lo menos unas 500.000 tareas. Unas 500.000 tareas de tierras. Que si nosotros distribuimos esas 500, unos 25, 30.000 productores de manera directa, ¿verdad? Que se beneficien con esto. Eso es más o menos el estimado que tenemos. Nosotros estimamos que Esto basado en los costos de hacer producir sí, una tarea de hacer tierra, producir me imagino. una tarea de tierra que andará en mucho, sobre todo la agricultura, de producción de víveres, de producción de frutos menores, ¿verdad? Que invierten alrededor de 5.000 pesos por tarea, 3.000 pesos por tarea. Una producción, la habichuela, por ejemplo, no sé, alrededor de 3.000 pesos, 3.500 pesos por tarea, que es uno de las áreas, de las actividades que vamos a apoyar mucho en San Juan de la Maguana ahora. Y esa es mi siguiente pregunta. ¿Se va a priorizar algún tipo de producto? Sí, esa es una pregunta muy importante. Nosotros hemos diseñado de que cada provincia del país reciba una proporción de estos préstamos, por lo menos unos 200 millones de pesos llegue a cada provincia. Porque además de un apoyo directo al sistema alimentario del país, nosotros también, y el presidente ve este programa como un programa dinamizador de la economía rural. La economía rural ha estado bastante, con bastantes dificultades en los últimos años. Y la pobreza rural casi duplica la pobreza, el promedio nacional, la pobreza rural. Entonces, estos fondos nosotros queremos que no solamente contribuyan a que sean un apoyo para el sistema alimentario a producir alimentos. Tiene 3 objetivos fundamentales expresos en el programa. Primero, producir alimentos, apoyar la producción agrícola. Segundo, que sean proyectos generadores de empleos, que contribuyan al encadenamiento productivo, a generar empleo. Y tercero, que generen divisas para proyectos que... Y lo que ustedes mencionaban al principio, nosotros también parte de estos fondos los vamos a dedicar a apoyar la tecnificación de la agricultura, la automatización de la agricultura, con inversiones en sistemas de riego, en energía solar, en todo lo que es equipamiento, todo lo que es... todas esas cosas Ingeniero, Bueno. para darle 200 millones a cada provincia, usted necesitaría 1.400 millones de pesos más, porque le darían 6.400. No, yo estoy diciendo, hay provincias... Sí, sí. Eso hay unas que llevan más. Hay Hay unas que llevar más, sí. Dependiendo Sí, también claro, de del tamaño, la de producción. y de la actividad. Pero la idea es que a cada provincia le toque... Ahora, que a propósito de la pregunta de Laura, se me ocurre preguntarle a usted, ¿el país tiene estudios de más o menos qué parte de la población vive de la agricultura? ¿Esos estudios se han hecho aquí? Mire, son cosas que... Sí, yo he visto algunos estudios. Incluso recién en estos días he estado conversando con algunos amigos que se dedican a hacer estudios socioeconómicos, justamente porque nos interesa hacer algunos estudios que caractericen la realidad del sector agropecuario. Y ese es uno de ellos. Los estudios que yo he visto es que aquí hay un 65%, o alrededor de alguien me decía, no, es 75% de los municipios del país, su actividad económica principal es la agricultura. O alrededor de un 75% de los municipios. Y uno lo puede identificar. Cuando uno va al municipio de San Juan de la Maguana es agricultura. Es habichuela, es maíz, es arroz. Y es la actividad económica fundamental. Cuando uno va a Constanza, la actividad fundamental de Constanza, y estoy hablando de municipios, incluso municipios como Jarabacoa, que tiene mucho turismo, pero su actividad fundamental
es la producción de producción, flores, la producción sí. de plantas, los vegetales, la producción de exportación. La propia vega, Constanza, la papa, la producción Sí. principal económica de la vega el arroz, plátano. es el arroz, el plátano, Fernando. los vegetales orientales de exportación. O sea, cuando uno se va municipio por municipio, uno se encuentra. ¿Garantiza el gobierno a los productores adquirirle sus productos durante esta pandemia para los planes sociales, a los fines de que Miren. se utilice mucho mejor? Miren, nosotros hemos definido y estamos trabajando de manera muy articulada en el sector agropecuario con el liderazgo del ministro de Agricultura, que es una persona con una gran vocación de trabajo en equipo. Lincoln Cruz. Y permanente estamos en consulta. Nosotros estamos trabajando, INESPRE, y para contestar tu pregunta, nosotros, una de las cosas que queremos desarrollar, que es una de las características, yo pienso, de la nueva agricultura, es la siembra por contrato. La siembra por contrato, porque si no hay una garantía de cómo se va a realizar la cosecha, cómo se va a realizar en los mercados lo que uno produce, hay dificultad, incluso para el Banco Agrícola. Nosotros que estamos trabajando fuertemente en eso, nos vamos a acercar todavía, y con INESPRE estamos en esas discusiones con los supermercados para ver si nosotros logramos que haya una mayor conexión entre la producción, los proyectos que financia el Banco Agrícola y los mercados. Se ha dicho. Hay muchos proyectos, y termino con esto. Sí. Hay muchos proyectos, hay un gran interés por la pitahaya, porque hay una gran demanda, es una fruta muy agradable. Antes a uno se lo dejaba a los pájaros, a los suriñoras, a los carpinteros. Muy rica en vitaminas. Hay muchas personas y proyectos interesantes, incluso muchos jóvenes, porque es una fruta con un gran valor en los mercados. Creo que tiene Pero la una de las característica cosas que se da en zona seca. Y se da en zona seca. Y una de las cosas que nosotros le estamos siempre comentando a los que nos están planteando proyectos de financiamiento, que nosotros lo vamos a hacer, pero asegurémonos de que eso va a tener mercado. Porque unas cuantas fincas van a saturar el mercado local. Si no le buscamos mercado. Finalmente, una cosa. Estamos sobregirados. Estamos sobregirados. Pero se ha dicho que el presidente le pidió al presidente Hipólito Mejía que lo ayudara en el sector agropecuario. ¿Qué tanta incidencia tiene él en cohesionar el equipo? No, yo creo que sí, que el presidente es un gran mentor de todos nosotros. Ustedes saben que yo siempre he trabajado toda la vida con el presidente Mejía y estamos permanentemente con Limber, o sea, él está cohesionando el equipo. Claro, cohesionándolo y dándonos consejos sobre por dónde ir. Fernando, muchísimas gracias por su participación en el día de hoy. Ustedes, amigos televidentes, también muchísimas gracias. Nos vemos mañana aquí en otra nueva jornada de Matinal.